Escocia, los relatos de las sombras. Relatos cortos, de Fernando Luis Villar. El faro del diablo, Escocia, 30 de enero de 1860. El faro de Little Ross, en una isla frente a la costa sur de Dumfries y Galloway, iluminaba con su poderosa luz el frío mar que, enfadado, golpeaba con terrible fuerza las escarpadas costas del pequeño peñón del que era guardián. Una fuerte tormenta recibía al buque de abastecimiento que una vez al mes era el encargado de aprovisionar el faro de la isla. En proa, firme como un tótem que tantas veces había visto en sus viajes al Nuevo Mundo, Peter McShaw observaba el próximo destino que le llevaría a encargarse de uno de los faros más importantes y a la vez más peligrosos de la vieja Escocia. Expulsado como contramaestre de uno de los muchos buques de línea que defendían los peligrosos mares caribeños por insubordinación hacia su capitán, la suerte le había deparado un puesto de farero en la desolada y alejada de la mano de Dios isla de Little Ross. Apartada unas decenas de millas de la costa continental, la isla era tristemente conocida por los continuos asaltos a la que estaba sometida por parte de muchos lugareños sin escrúpulos, que en noches cerradas solían asaltar el faro. Apagando su visible luz, no sin antes deshacerse de los inquilinos de tan importante construcción, los numerosos barcos cargados de valiosas mercancías desde las Américas eran presa fácil de las escarpadas y afiladas rocas que rodeaban tan inhóspito lugar. Acababan por encallar, para momentos después ser saqueados por aquellos anónimos personajes. No era un trabajo bien agradecido en lo personal. 6 de los últimos fareros habían aparecido sin vida en extrañas circunstancias en aquel terrorífico faro, pero como un buen Highlander, no se iba a echar atrás en aceptar aquel peligroso trabajo que le llenaría por un tiempo sus desconchados bolsillos. Con una altura considerable y unos fuertes brazos típicos de los rudos hombres del norte, Peter McShaw no dudó ni por un momento en aceptar pasar un año en aquel abandonado lugar a cambio de un más que considerable sueldo, con el que podría regresar a Cartagena de Indias, donde le esperaba la hija de un terrateniente con la que se había prometido. Su elevado orgullo no le dejaba aparecer por aquellas tierras con las manos vacías, y había preferido tentar a la suerte haciéndose cargo de aquel maldito faro. En una misiva que días antes de embarcar hacia su nuevo cometido había enviado, le contaba a Caroline Diggory, que así se llamaba su joven prometida, la necesidad que tenía de ganar un buen dinero para así presentarse a su padre y pedirle su mano. Solo un año le separaba de su amada, y desde la proa de aquel desvencijado barco calado hasta los huesos, no veía la hora de volver a ver aquellos ojos oscuros que, como un hechizo de antiguos druidas de los bosques del norte de Escocia, le habían cautivado. No sin muchas dificultades, pudieron atracar en el pequeño muelle con el que contaba la isla, siendo recibidos por un sonriente anciano que inútilmente intentaba taparse con una raída lona, ya empapada de agua por la gran tormenta, y que trataba de proteger el luminoso farol de aceite que portaba. Alargó la mano dando la bienvenida al joven Peter, mientras la tripulación del barco portaba a toda prisa los víveres con los que deberían subsistir a lo largo del mes, y como de un amigo de toda la vida se tratase, se brindó a llevarle los pocos pertrechos con los que contaba el joven Highlander. Pasados unos minutos, los nuevos amigos veían despedirse la única forma con la que tenían contacto al mundo exterior y entraron rápidamente al calor de la chimenea de leña con la que contaba el viejo faro. Quitándose las húmedas prendas con las que había llegado y arrimándose al abrasador pero confortable fuego, una taza caliente de té ofrecida por su a partir de ahora compañero dio comienzo a una conversación que le pondría al día sobre su nuevo cometido junto a aquel amable anciano. Jock McMarion, que así se llamaba el octogenario anfitrión, se había enterado de la vacante de farero semanas antes y vio una buena oportunidad de hacer un buen dinero para poder pagar una elevada deuda que recaía sobre sus tierras en Culross. A una tan elevada edad, el viejo escocés contaba con fuertes brazos y una destreza considerable para un hombre de tan larga vida. Su despejada cabeza, adornada con grandes y enrizadas patillas que se unían a una gran barba y le daban un cierto aire a un lord,
Iba siempre acompañada de una especie de boina a cuadros muy típica de aquellos fríos lugares. Seco y recuperado de tan frío clima, ocupó su lugar en un camastro del primer piso y se despidió de su amable compañero. John McMarion llevaba apenas un mes en el apartado faro y, tal como le enseñaron a él, se puso manos a la obra con su ahora nuevo discípulo. En pocos días, Peter ya se conocía la isla como la palma de su mano, incluida una pequeña cueva oculta al lado contrario del faro donde, en caso de que se produjese algún problema con los lugareños, tenían orden de ir a refugiarse. La vida de los fareros de Little Ross era más importante para los gobernantes, dada la escasez de voluntarios, que perder de vez en cuando una de las muchas e incautas naves que se adentraban a bordear la pequeña isla en su afán de ahorrarse unas decenas de millas en su agotador viaje. Las semanas pasaban con una inusual tranquilidad, entre sosegadas jornadas de pesca e historias contadas por el encorvado anciano John, y en las que hacía que Peter se transportase a sus años de adolescente, donde su máxima preocupación era corretear con sus hermanos por las verdes extensiones del valle de Glencoe. La noche se les echaba encima, y ya de retirada desde el lado más alejado de la isla donde habían calado para recoger una vieja red que habían utilizado a modo de trampa para los numerosos bancos de peces que allí abundaban, una extraña caja de madera que flotaba a la deriva llamó poderosamente su atención. Sin un segundo que perder, Peter fue a su encuentro, y tras posarla delicadamente encima de una roca, a modo de improvisada mesa, se quedaron atónitos ante los hermosos labrados e incrustaciones de nácar con los que contaba aquel extraño objeto rechazado por el mar. Unos minutos elucubrando sobre cuál sería su procedencia los llevó a la conclusión de que pertenecería a algún desdichado buque naufragado en las afiladas rocas de la isla. La misteriosa caja carecía de cerrojo alguno, y tras varias intentonas forzándola con una pequeña daga, el pequeño cubículo cedió. Los ojos de ambos fareros se abrieron de par en par al observar el hermoso regalo que el bravío mar les había obsequiado. Un gran collar de oro, rematado con un gran rubí del tamaño de un huevo de cormorán, relucía con los últimos rayos del sol del día. Sin darse cuenta, los entusiasmados moradores de la isla se vieron envueltos en un tosco baile de alegría ante tal golpe de suerte, y que minutos después los llevaría a seguir festejando el afortunado encuentro con varias botellas de whisky al refugio del faro, una vez encendido su luminoso farol. Pronto cayeron en brazos de Morfeo, mientras varias botellas vacías de whisky Ibiza sembraban todo el largo de la estancia, dando buena cuenta de la copiosa celebración que habían llevado a cabo. El cielo se mostraba clemente, dejando entrever una luna llena que aparecía por momentos de las oscuras nubes, dueñas de su exclusivo hábitat de este lado de Escocia. Solo las ruidosas olas chocando contra los escarpados acantilados parecían tener algo que decir en la apacible noche en el faro. En un momento dado, el sonido de 3 campanadas del viejo reloj de carrillón, con el que contaban para recordarles los continuos relevos que debían hacer para comprobar el perfecto funcionamiento del enorme lucero, sonó inocuo y ajeno al apacible sueño de los beodos fareros. Justo al final de la tercera campanada, una densa neblina que parecía tener vida propia comenzó a salir del antiguo baúl donde habían puesto a buen recaudo el valioso collar que los haría salir de aquel abandonado lugar y que cumpliría con creces los sueños que ambos fareros tenían. Poco a poco, serpenteante como una víbora a la caza de su próxima presa, alcanzó los incómodos camastros de John y Peter, que tan tranquilos dormitaban ajenos a la diabólica maldición que se les echaba encima. Recorriendo sus inertes cuerpos hasta llegar a sus rostros, la misteriosa neblina penetró por las fosas nasales de ambos fareros, que provocó una ligera tos, insuficiente para despertarlos de su profundo sueño en ese momento. Peter McShaw, más ducho en festejos que el anciano John, fue el primero en despertarse, y lo que el día anterior parecía ser un feliz sueño, pronto se transformó en enigmáticas preguntas en su cabeza. Cogiendo la jarra de fría agua con la que contaba para su aseo personal, llenó el barcal de porcelana y se enjuagó su resacoso rostro.
una vez refrescados sus legañosos ojos, pudo observar en el reflejo del espejo la encorvada figura del anciano dirigiéndole una diabólica e inquisidora mirada, la cual no tardó en devolver. Lo que el día anterior era todo felicidad, se había vuelto una oscura atmósfera de desconfianza entre ambos fareros. Los antes alegres ojos de John y Peter se habían ennegrecido por completo, reflejando un terrorífico vacío de sentimiento alguno. Solo un enorme odio entre ellos, ante la desconfianza de poseer el enorme collar, parecía residir en sus transformados cuerpos. Noches en vela, vigilantes de cualquier extraño movimiento, sumaban más desazón si cabía en las mentes ya perturbadas tras varios días de continuos reproches por quién debería guardar el valioso collar. Ya era el último día de mes, y la tensión entre ambos había crecido tanto que la noche anterior el joven Highlander, en continuada alerta, se despertó al oír un pequeño crujido del suelo de la vieja madera. A su lado, la figura amenazante de John McMarion, empuñando su cuchillo, le hizo ponerse en guardia, echando rápidamente mano a su inseparable pistola que siempre le acompañaba en sus numerosos viajes por ultramar. Un rápido giro del anciano farero hacia un mohoso cacho de carne seca que descansaba en la despensa no fue suficiente para convencer al desconfiado aprendiz. El hacerse con la valiosa posesión pasaba continuamente por la cabeza de ambos, y a falta de un día para la llegada del barco de avituallamiento, la idea de acabar con la vida del otro se hizo más patente. Pocas explicaciones se iban a tener que dar sobre la falta de su compañero viendo la fama maldita que poseía la isla. Hacer desaparecer el cadáver en uno de los muchos acantilados y recovecos del apartado peñón era fácil a la par que factible. Nadie dudaría de un terrible accidente mientras pescaban o buscaban algún cangrejo que otro que llevarse a la boca. El final parecía ya escrito para regocijo de aquella isla del demonio, y en un rifirrafe por hacerse con la llave del baúl donde los esperaba su millonario destino, una certera puñalada en el cuerpo de Peter acabó por dejarle moribundo del sueño de reencontrarse con su amada Caroline. Ciego por la avaricia, John McMarion abrió el enorme cofre para hacerse con la deseosa caja de nácar mientras brotaba de su ajada garganta una maléfica carcajada que desencajaba su rostro. Peter, que ya exhalaba sus últimas bocanadas de aquel viciado aire, logró hacerse con su pistola, disparando contra su avaricioso compañero que cayó plomizo desparramando el contenido de la bonita caja. El suelo se tiñó de rojo encharcado de sangre de aquellos dos avaros que, por culpa de quién sabe qué fuerza maligna, había acabado con sus vidas. Ya a las puertas de la muerte, se miraron fijamente y pudieron comprobar cómo aquellos oscuros y negros ojos que poseían volvían a la vida con un gesto de incredulidad ante la terrorífica escena en la que ellos eran los tristes protagonistas. La densa neblina que durante varios días había buscado cobijo en sus maltrechos cuerpos los abandonaba ahora en pro de la brillante joya que yacía en el suelo. Una deslumbrante luz rojiza salió del gran rubí del collar, para momentos después moldear la misteriosa neblina ante la aterrada mirada de los moribundos fareros y convertirla en una tétrica visión diabólica de grandes ojos rojos. En ese momento se dieron cuenta de lo que creían el final de sus penurias económicas era en realidad un maquiavélico juego de quién sabe qué clase de demonio venido del infierno hasta aquella inhóspita isla. Una gran carcajada burlona resonó dentro de las frías paredes del faro de Little Ross, para a renglón seguido, con la mirada clavada en los dos incautos fareros, desaparecer dentro de la gran gema y evaporarse junto a ella y su labrada caja. Una mirada piadosa de John hacia su compañero fue el último gesto de bondad para recordar su antiguo carácter engañado durante días por aquel ser maligno, acabando por expirar muerto en un rincón. Peter McShaw, viendo que también su vida se apagaba tras la profunda herida producida en la reyerta, comenzó a llorar desolado al tener la certeza de no volver a ver más a Caroline, y gritando finalmente su nombre con sus últimas fuerzas, quedó inerte segundos después.
La voz del capitán del barco de suministros tronó enfadada a escasos metros de la puerta del faro, ante la ausencia de los moradores de la maldita construcción que aún continuaba encendido a esas horas de la mañana. Extrañado, el furioso oficial entró con paso decidido en el sangriento cubículo en el que se había convertido la planta baja del faro, y para su sorpresa pudo ver horrorizado la dantesca escena allí representada. Ducho en aquellas lides, pronto pensó en un nuevo asalto al faro por algunos desalmados lugareños, en su afán de saquear algún incauto barco que por allí pasase. Pero esta vez algo le decía dentro de su cabeza que no había sido así. El faro encendido no tenía razón de ser a la hora de desvirtuar la posición de la isla. Algo extraño había pasado allí que llevó a la muerte de ambos fareros, y no estaba dispuesto a quedarse ni un minuto más de lo necesario en aquel ambiente de muerte. Y tras echar un último vistazo, ordenó recuperar los cuerpos para que los subieran a bordo. Su pensamiento era claro y rotundo. Ya se encargarían las autoridades de esclarecer lo ocurrido. Habían largado velas en dirección a la costa cuando uno de los tripulantes, que hacía trabajos en estribor del barco, pudo observar un curioso objeto flotando en las bravas aguas del mar. Con una destreza que solo te da los muchos años de experiencia a bordo de un buque, tiró una red y logró hacerse con el misterioso objeto mientras el capitán, viendo la maniobra de su subordinado, no tardó en acercarse curioso a ver de qué se trataba. Desenganchó la intrincada red y ante sus ojos apareció la bonita caja que horas antes había buscado cobijo entre los fareros de Little Ross. Un instante después, el contenido de la caja deslumbró a ambos marinos, comenzando de inmediato una dura pugna por la custodia del lujoso objeto. El entusiasmado marinero hacía hincapié en las leyes marinas, del que encuentra algo en la mar se lo podía quedar, mientras el capitán apelaba a su rango de oficial del buque para custodiar la valiosa captura. El largo trayecto hacia el puerto les mostraría la cara más oscura del ser humano.